Hablamos hoy del tema el camino de la espiritualidad cristiana. Nosotros tenemos ya la palabra de Dios. La palabra de Dios es la comunicación que Él nos hace, su revelación, pero la espiritualidad cristiana sería la respuesta que los hombres le damos a Dios, acogiendo, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Si la revelación es la iniciativa de Dios al hombre, la espiritualidad sería el camino del hombre hacia Dios. Es evidente que no hay un solo camino, hay muchos caminos, pero todos los caminos tienen unos elementos comunes. Hay tantos caminos como personas. En la palabra de Dios encontraremos de todas formas los elementos fundamentales siempre. La relación con Dios es siempre desigual. Dios es infinitamente superior. Dios es, en teología se dice, el totalmente otro. Su revelación es una donación de sí mismo a la humanidad, que reclama la respuesta del hombre. Pero la revelación no es solamente unas palabras que se nos comunican, sino que además hace un efecto en nosotros, nos transforma, nos cambia y nos capacita para poder responder adecuadamente a Dios. Porque Dios es el creador, nosotros somos criaturas, la distancia es tan grande que no nos podríamos comunicar con Él con nuestras propias fuerzas. La relación con Dios transforma el hombre, lo cambia en todas sus capacidades humanas. Tradicionalmente se decía que el hombre tiene tres capacidades humanas: la inteligencia, la memoria, la voluntad. Actualmente en la psicología entra otro elemento nuevo, distinto. Ahora se habla también del consciente, del inconsciente. Bueno, pues hay que pensar que la palabra de Dios entra dentro del hombre y lo transforma en todas sus capacidades, tanto en el consciente como en el inconsciente. Se podría hablar de que en la historia de la Iglesia ha habido muchos caminos de espiritualidad. Una espiritualidad monarcal, monástica, la espiritualidad benedictina, la dominicana, la franciscana, de San Francisco de Asís, la carmelitana, la espiritualidad ignaciana. Hay muchos tipos de espiritualidades. En todos ellos hay siempre una base bíblica fundamental. Cada espiritualidad nos muestra el camino recorrido por alguien que después se ha convertido en pedagogía para una comunidad, para un grupo de personas, y en un carisma que redunda en beneficio de toda la Iglesia, que sirve a toda la Iglesia. El carisma, por ejemplo, franciscano, pues recuerda a la Iglesia, a toda la Iglesia, que en la base de la experiencia cristiana tiene que estar la pobreza. El carisma, por ejemplo, ignaciano, de los jesuitas, nos recuerda que tiene que haber una experiencia fundamental de obediencia. Cada carisma remarca un aspecto. Después todos confluyen a una experiencia común, pero es como entrar en la vida cristiana por una puerta distinta. Lo que Dios nos ha mostrado con su revelación es tan grande que no se puede explicar solamente de una forma, que no puede haber solamente un camino, sino que tiene que haber muchos. Porque son muchas las respuestas que cada hombre, cada grupo, cada cultura, de una manera singular pueden darle a Dios. Y todas ellas son aspectos complementarios de esta relación de la humanidad con Dios. Pero ahora no vamos a hablar de las diferentes espiritualidades, ni tampoco vamos a hablar de cómo la relación de Dios con la humanidad y la respuesta del hombre afecta a todas las facultades humanas. Cómo cambia la inteligencia, cómo cambia la memoria, todo eso son cosas muy interesantes, pero no vamos a tener tiempo de ello. Ni vamos a hablar de las etapas de la vida espiritual, que normalmente son la etapa purificativa, la etapa iluminativa, la etapa unitiva. No vamos a hablar de estas cosas. Nos vamos a centrar en un aspecto que es el aspecto de la inteligencia, del conocimiento. Sobre todo nos va a interesar hacer unas reflexiones sobre el proceso de transformación humana, el cambio que la palabra de Dios hace en nosotros para que nosotros podamos responder a Dios
de una manera adecuada. Se trata de poder conocer a Dios en su palabra, en medio del mundo, para poder responder a Él y realizar lo que Él nos pide. Podéis ir siguiendo en el esquema, entonces veréis los diferentes puntos. El primer apartado es conocer a Dios en su palabra, en medio del mundo. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mensaje que Dios nos comunica. Hay que tener en cuenta que ya desde el Concilio Vaticano II, desde la Constitución Dei Verbum, se anunció que la revelación, o sea, la comunicación que Dios nos hace, no son solo palabras o ideas, sino que se nos comunica y se nos da Dios mismo como persona. Entonces, no se trata de que ser cristiano sea simplemente aprender las cosas que el Señor nos ha enseñado y repetirlas, sino que ser cristiano es entrar en relación con esa persona de Dios que entra en relación con nosotros y que nos cambia. Por tanto, la vida cristiana es siempre tener una experiencia de Dios. No es solamente saber cosas de Dios, lo que hemos aprendido en el catecismo, sino que es mucho más que eso. Vamos a ir paso por paso. Primero, el conocimiento humano. Nosotros podemos conocer a Dios si Dios está tan lejos, si es tan distinto, si Él es tan perfecto y nosotros tan imperfectos. ¿Podemos nosotros conocer a Dios? En el Antiguo Testamento se pensaba que quien veía a Dios tenía que morir, precisamente por eso, por la gran distancia que hay entre Dios y nosotros. También los cristianos hemos tenido la conciencia de que a Dios no le podemos conocer directamente, sino que solo conoceremos lo que Él nos quiera revelar. Y Dios se nos ha ido revelando a través de su palabra en el Antiguo Testamento y después se nos ha revelado en plenitud a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios se hace hombre, se hace uno como nosotros, nos está dando el conocimiento más profundo que podemos tener de Dios. Pero si nos fijamos en la historia, cuando Dios se hizo hombre, convivió con mucha gente. Hubo muchas personas que lo escucharon, incluso que vieron milagros, pero fueron pocos los que le siguieron. Por tanto, aunque Dios se nos ha revelado en Jesucristo, no parece que sea del todo fácil conocer a Dios, porque muchos que vieron y que escucharon a Jesús no conocieron a Dios en Jesús, sino que le dejaron de lado por un motivo o por otro. Entonces, nos tenemos que preguntar, nosotros tenemos un conocimiento de Dios, ¿cómo sabemos si el conocimiento que tenemos de Dios es verdadero o no? En nuestra tradición cristiana se ha hablado siempre del pecado del mundo, de una situación de pecado original transmitido de padres a hijos. El pecado original no es tanto un pecado que cometieron nuestros padres originales, Adán y Eva, y que después todos nosotros, generación tras generación, vamos pagando. El relato de Adán y Eva, ya sabéis que es un relato simbólico. Tiene un mensaje de sabiduría muy importante. Adán y Eva no son los culpables de que nosotros ahora tengamos el pecado original. Adán y Eva somos nosotros. El relato de Adán y Eva nos está explicando cómo es nuestra condición humana. Y en esta sabiduría que nos transmite este relato vemos algo que, por otro lado, cuando abrimos los ojos, cuando leemos los periódicos, cuando miramos a nuestro alrededor, nos encontramos cada día, que es que el hombre tiende a alejarse de Dios y que una consecuencia de ello es la división entre los hombres, las injusticias, la violencia, etc. Los hijos de Adán y Eva son Caín y Abel. Y Caín y Abel todavía continúan campando por este mundo con todas las violencias que podemos ver a nuestro alrededor. Si miramos esto interiormente, este pecado original, ¿qué significa en la psicología de la persona? Significa que el hombre se cierra en sí mismo, vive su propia subjetividad, su propio interés y se aleja de Dios. Y esto se encarna en hábitos, en costumbres, en estructuras sociales, en tradiciones y en culturas que se transmiten de padres a hijos y que condicionan la vida humana con mucha frecuencia de manera negativa.
En este sentido podemos entender a Pablo cuando nos dice, en la carta a los Romanos 3:10, que todos los hombres, judíos y griegos, están bajo el poder del pecado. Están esclavizados por el espíritu del mal. Por tanto, el hombre vive esclavizado cuando está encerrado en sí mismo, cuando está condicionado, se dé cuenta o no, por sus intereses, y entonces no puede hacer el bien y puede más en él el mal. Y las consecuencias se ven cada día en la realidad. Solo cuando el hombre, movido por el Espíritu de Dios, sale de sí y de sus esclavitudes, puede aprender a ver las cosas de otro modo y actuar según la voluntad divina. Dios está ya presente en el mundo, pero nosotros corremos el peligro de no tener los sentidos abiertos para descubrir su presencia, para construir su reino. El Dios Padre que actuaba en el Antiguo Testamento continúa actuando hoy, pero depende de nosotros descubrir su presencia y construir su reino. El hombre es lo que conoce. Decía Jesús, si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo está limpio. En esa imagen de Jesús, si tu ojo está limpio, según la manera de ver, de pensar, de conocer que tenemos, según eso actuaremos. Entonces, es fundamental, si el pecado original nos ha llevado a tener un conocimiento deformado de la realidad, de las personas, de nosotros mismos, de los demás, vemos a los demás como rivales, nos vemos a nosotros mismos quizá con poca autoestima, todo eso no viene de Dios, todo eso viene de este entramado de relaciones que son injustas y que entre todos hemos ido fabricando. Entonces la vida cristiana sería, la espiritualidad cristiana sería el camino que nos hace volver a ver las cosas como Dios las ve. La vida cristiana sería, con nuestros sentidos, descubrir la belleza, la intención que Dios ha puesto en cada cosa, en cada persona, en cada circunstancia. Es una experiencia, por tanto, de conocimiento, de renovar nuestra manera de ver las cosas, nuestro conocimiento de las cosas. Este conocimiento siempre depende de los intereses que tenemos, eso es una cosa psicológica. Si a nosotros nos gusta mucho una cosa, pues cuando entremos en una sala la veremos enseguida, porque nos gusta, y otras que no nos interesan tanto no las veremos. Eso pasa a todos los niveles de la existencia, Entonces, según el interés, según la intención, según lo que tenemos, conocemos la realidad, el mundo y la vida. Pero esa manera de conocerla tenemos que renovar para aprender a descubrir la presencia de Dios en el mundo. Podemos decir que esto, en una sociedad como la nuestra, que parece que se va alejando de Dios, donde con frecuencia pues avanza el secularismo y parece que, sobre todo en el mundo occidental, que Dios ya no sea necesario, que es un factor pues que se puede eliminar y nosotros continuamos viviendo igual. En esta realidad, claro, vemos que es difícil entrar en esta invitación que la palabra de Dios nos hace. Y es difícil hacer este cambio interior para aprender a ver las cosas de otra manera. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Por tanto, solamente Dios puede renovar nuestro conocimiento y nuestra manera de ver las cosas para que veamos las cosas como Él las ve. El hombre es un ser vivo que nace completamente desprotegido, muy dependiente de sus padres. A diferencia de los animales, que muchos de ellos, ya lo sabéis, acaban de nacer y ya se levantan y ya comen y ya van al prado ellos solos. En cambio, el hombre no. El hombre necesita completamente de su madre, de su padre, que alguien le cuide para poder sobrevivir. Parece que contemplamos el milagro de la vida humana. Cuando nace, el ser humano es completamente indefenso y por otro lado, después, cuando crece, cuando aprende, cuando sigue una formación, cuando recibe la formación y los estudios, puede llegar a dominar la tierra, incluso destruirla. Es rey de la creación. Después de unos años de aprendizaje, aprende a caminar, a hablar, a relacionarse y se prepara para su misión en la vida.
Esto parece que es como una característica que Dios ha puesto en la creación, en la naturaleza, en la vida de los hombres. Si vemos las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y volver a empezar. Si vemos la vida de los hombres, nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, morir y dar paso a otros que vendrán. Esta realidad de la naturaleza y de la vida ha llevado a algunos pueblos antiguos a pensar que la historia es como una rueda que siempre está girando, que siempre volvemos a lo mismo, que siempre caemos en los mismos errores. Pero esta concepción nos lleva a pensar que no hay un progreso. Y esta no es la concepción cristiana. La concepción cristiana no es como una rueda que va girando siempre, sino que es como una línea recta en la cual es posible el progreso, o incluso, aunque luego volvamos a caer en los mismos errores, sería como un ascenso, como un camino que puede dar vueltas, pero que tiene una dirección. Para los cristianos, la vida y la historia tienen un sentido, pero el sentido de la vida nos lo da el encuentro con Dios. La vocación, la llamada que Dios nos hace. Esa es la que nos dice quiénes somos. Si no, no sabemos qué somos. Si no, siempre estamos en la rueda de la historia, dando vueltas, cayendo en los mismos errores, sin aprender nunca. Hasta que no nos encontramos con Dios, Dios nos dice quién somos y sabemos para dónde tenemos que ir. Y tenemos un sentido y tenemos una dirección. La vida humana tiene un sentido importante y esa experiencia de Dios, esa llamada de Dios, nos hace salir de nuestro mundo cerrado. Toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y la presencia del Espíritu a lo largo de toda la historia, parece que va animando en los hombres de cada época a que lleven a cabo un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento para que se vayan acercando y vayan entrando en el reino de Dios y vayan realizando el plan de Dios sobre la humanidad. Y si eso no se produce, Dios parece que tiene mucha paciencia. Y entonces la historia sí, es un eterno dar vueltas, siempre volvemos a lo mismo, siempre caemos en los mismos errores. Pero eso no es lo que Dios quiere. La vida en la historia tiene un sentido. Y el encuentro con Dios es el que nos ayuda a realizar y progresar y ir más adelante. En la palabra de Dios hay toda una vertiente sapiencial de sabiduría. Están los libros de la sabiduría. Y la palabra divina nos dice eso, que la sabiduría es la que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios y hacer progresar la historia. Pero la palabra de Dios también es una espada de dos filos. Sabemos que al final realizará los planes de la humanidad, pero no sabemos cuándo ni cómo. Y si no nos convertimos a la palabra de Dios, podemos acabar deformándola, adaptándola a nuestras costumbres y opiniones. Y se vuelve a cumplir en nosotros la profecía que hizo Jesús a los fariseos, que les decía que cambiaban la palabra de Dios y la sustituían por sus propias leyes y sus propias tradiciones. Si nosotros no nos convertimos a la palabra de Dios, convertimos la palabra de Dios y la modelamos según nuestras ideas. Ese es el gran peligro que tenemos. Por eso la Iglesia debería ser como lo mismo que los padres educan a un niño pequeño para que aprenda a caminar, para que aprenda a oír, a escuchar, para que respete a su hermanito, para que coma de todo. También la Iglesia en su maternidad debería enseñar a los hombres, a las personas, a quitar todos los obstáculos para poder descubrir la presencia de Dios en su vida. La Iglesia necesita escuelas de sabiduría humana y divina, para quitar estos obstáculos y que descubramos la presencia de Dios y podamos acoger su presencia y su palabra. El centro de toda la palabra de Dios, ya sabemos que es Jesucristo con su encarnación y con su Pascua, que es la que nos revela en plenitud todo. Entonces, la espiritualidad cristiana ha de ser siempre un seguimiento de Cristo, ha de ser siempre una identificación, una unión con Cristo. Nos tenemos que unir a Cristo y uniéndonos a Cristo, cada uno de nosotros, siendo muy distintos, realizamos nuestra propia identidad como hijos de Dios.
Salimos de los condicionamientos y de las esclavitudes que tenemos, cada uno los suyos, cada uno tenemos nuestros traumas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Somos fruto también de nuestras circunstancias culturales, uno de una manera, otro de otra, todos estamos condicionados, pero solamente la espiritualidad cristiana que nos lleva a unirnos a Jesús, nos hace descubrir una novedad, nos hace vernos como somos y realizar aquello que Dios ha pensado en cada uno de nosotros. Y esto nos tiene que llevar a una transformación interior, que descubra en cada cosa cotidiana esa presencia de Dios. Es lo que decía Santa Teresa de Jesús, decía, entre los pucheros también está Dios. A Dios se le puede encontrar en todo, en cada circunstancia, en cada realidad. En la historia de la humanidad parece que siempre ha habido poco conocimiento de Dios. Ya el libro de Oseas, en el capítulo 4, 1, 2, dice: Yahvé pone pleito a los habitantes de esta tierra, pues no hay fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre y más sangre. Y siempre ha habido religiones. También nosotros hoy podemos caer en un conocimiento falso o deformado de Dios. El Papa Francisco nos advierte en su exhortación pastoral Gaudete et Exsultate de las dos grandes tentaciones de la fe cristiana actual, que son el gnosticismo y el neopelagianismo, que serían, por un lado, desconectar la fe de la vida y que la fe sean unas ideas, o, por otro lado, querer hacer muchas cosas y justificarnos haciéndonos muchas cosas y creyendo que con eso ya estamos haciendo lo que toca. No podemos caer ni en el espiritualismo ni en el activismo. La espiritualidad cristiana tiene que encontrar el equilibrio entre la contemplación y la acción. Es lo que le dice Jesús a Marta: te preocupas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María se ha quedado con la mejor parte que no le será quitada. Pues esa mejor parte es la actitud contemplativa que tiene que iluminar toda nuestra vida y que tiene que iluminar nuestra acción. Dios nos ha dado la libertad y quiere que le busquemos y que nos unamos a Él voluntariamente, desde nuestra libertad. Entonces, si nosotros nos tenemos que unir a Jesucristo y tenemos que aprender a conocer las cosas de una manera nueva, vamos a buscar unos aspectos de cómo Jesús conoce las cosas. Podríamos decir muchas cosas. Yo simplemente voy dando unas pistas y voy a decir 4 cosas. 4 como líneas de cómo Jesús conoce. Por ejemplo, Jesús, porque esta manera de conocer hay que pensar que es la manera que nosotros también tenemos que aprender o tenemos que recibir como una gracia de Dios. Dios nos quiere enseñar a conocer las cosas de esta manera, con este estilo. Jesús vive un conocimiento abierto y dialogante. Voy a explicarlo. Jesús tiene como una apertura total de corazón. Jesús aprende de la realidad, de las personas. Si nos fijamos en todas las palabras, en todas las cosas que Jesús dice, nos encontramos una persona abierta a la realidad, que aprende de todas las cosas. Jesús es muy observador. Y luego eso se refleja en todas las cosas que dice. Y después Él transmite la sabiduría divina con unos ejemplos profundamente humanos. Y lo vemos en las parábolas y lo vemos en las predicaciones. Por ejemplo, aparecen escenas domésticas, aparece el trabajo del campo, aparece la vida familiar, aparecen problemas de las relaciones humanas, aparecen las semillas, que unas crecen y otras no crecen, aparece el trigo y la cizaña, aparece el pan y la levadura, aparece una mujer que está barriendo en casa y que no encuentra una moneda que se le ha perdido, aparecen unos niños que están jugando y que tocan la flauta, y con todas esas imágenes, con todas esas cosas, aparece una viuda en su parábola que se pone muy pesada ante el abogado, ante el juez, y que finalmente gracias a eso consigue que le haga caso. Jesús pone ejemplos profundamente humanos. Eso es porque está muy atento a la realidad. Él está abierto. No solamente eso, sino que además Jesús tiene una actitud profundamente dialogante. Jesús pregunta a sus discípulos. A veces los discípulos les dicen cosas
y le responden de manera no adecuada, y Jesús les enseña a partir de aquellas preguntas que les ha hecho. Cuando en los evangelios los primeros discípulos conocen a Jesús, dice, y se quedaron con él. Jesús les acoge a sus discípulos para que vivan con él. No es un maestro que desde su cátedra va explicando las lecciones para que todo el mundo aprenda. Pero no solamente eso. Jesús escucha a la mujer. Y eso es una cosa nueva en el Antiguo Testamento, porque los rabinos no escuchaban a las mujeres. Los fariseos no escuchaban a las mujeres. Ahora nos parece normal que escuchemos a la mujer porque hay una igualdad, pero en aquella época no. Jesús tiene una actitud muy revolucionaria. No es en absoluto machista. Acoge a la mujer. Jesús va en un grupo itinerante. Y en ese grupo itinerante, que iban de pueblo en pueblo y que a veces pasaban pues unos cuantos días fuera de casa, iban mujeres, y eso es muy revolucionario. Y no solamente eso, sino que Jesús además obedece a las mujeres. Por ejemplo, María, su madre, en las bodas de Canaán, le dice, oye, no tienen vino. Jesús dice, ¿pero qué, María, por qué te metes en estas cosas? Y dice, haced lo que les diga. Y María consigue que Jesús haga un milagro, y Jesús no quería hacerlo. María, en cierto sentido, es obedecida por Jesús, pero no solamente María. En otra ocasión, por ejemplo, una pecadora en casa de Simón lava los pies a Jesús. Jesús en la última cena imitará ese gesto que ha visto, que ha hecho una pecadora con él, y lo va a hacer con sus discípulos. Con razón después dice, las prostitutas los pasarán adelante en el reino de los cielos. Jesús aprende de las personas, sea quien sea, y descubre en ellas la misma huella de lo que él lleva en su interior, de su relación con Dios. Todo lo que hace Jesús, toda esta apertura, relación de apertura y diálogo de Jesús con las personas, ¿de dónde le viene? Pues Jesús, cuando tenía que venir un acontecimiento importante, se retiraba al desierto a hacer oración. Y después en el Evangelio de Juan, Jesús dice unas frases muy significativas. Todo lo que he hecho, todo lo que he dicho es lo que he visto en mi Padre. Jesús actúa lo que ve, lo que ha visto. Todo lo que ve que es de Dios lo actúa. Y luego cuando lo ven los hombres también lo acoge, lo estima, lo aprecia. Por tanto, esa total apertura a Dios y esa total apertura a los demás es una manera de conocer de Jesús. La conoce con una apertura total y digamos, llena de observación, de atención, de interés. Otro aspecto. Jesús tiene un conocimiento interior profundo. Antes nos parecería que Jesús hace caso y sigue lo que le dice todo el mundo. Y no es así. Jesús tiene un conocimiento profundo del fondo del corazón que está opuesto al conocimiento de las apariencias. En muchos momentos nos encontramos que Jesús conoce el fondo de las personas con las que trata, no se fía de las apariencias, adivina los pensamientos e intenciones ocultas, sobre todo cuando van personas, fariseos, con malas intenciones a interrogarle, a preguntarle. Jesús lo adivina enseguida. Pero Jesús también adivina lo que los discípulos están pensando. Lo vemos en diferentes textos. El Evangelio de Juan lo resume muy bien cuando dice, en Juan 2:24, cuando dice, Jesús no se fiaba de ellos, de los que estaban a su alrededor, que le iban haciendo debates y preguntas, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que le atestiguara nada de nadie, porque él sabía lo que hay en el interior de cada uno. Por tanto, Jesús no se deja llevar por un conocimiento superficial. Jesús es dialogante y acogedor, pero por la sabiduría tiene discernimiento y no se deja engañar por nadie. Jesús es inocente, pero no es ingenuo. Hemos visto dos aspectos del conocimiento, un conocimiento abierto, dialogante, un conocimiento interior, profundo. Tercero, lo defino, aquí en el esquema lo veis, un conocimiento amoroso que comprende amando, y se explica así. Hay que pasar del conocimiento del juicio, que todos tenemos por tendencia, al conocimiento del amor, a no juzgar. En una ocasión,
Le vinieron 2 personas con problemas de herencia y Jesús no quiere entrar en el tema. Más bien les prepara a los 2 para que se preparen para el único y verdadero juicio, el de Dios. En otra ocasión, en casa de Simón, en el ejemplo que he puesto antes de la pecadora, Simón piensa: si este hombre fuese el Mesías, sabría quién es esta mujer, conocería a esta mujer. Pero es que Jesús conocía a aquella mujer, pero la conocía de otra manera, no con el conocimiento del juicio del fariseo, que ya la había condenado a aquella mujer. Jesús, por tanto, tiene un conocimiento que no juzga, y por eso dice: con la medida que midáis seréis medidos. Cuando le traen a una adúltera que la quieren condenar, Jesús al final le dice: vete, tus pecados están perdonados. Cuando enseña el Padre Nuestro nos dice que hay que perdonar a nuestros deudores, que pedimos el perdón a Dios de nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la cruz, lo que Jesús nos ha pedido, Él mismo lo hace, porque en la cruz le dice al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. De todo esto, Pablo afirmará de Jesús, que a quien no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Jesús ha asumido todos nuestros pecados. No nos juzga, no nos condena, sino que recibe y acoge en él el pecado por amor. En lugar de acusar a otro, como hacían Adán y Eva después del pecado original: no, ¿quién no fue ella? No, ¿quién fue el otro? Siempre echando las culpas a los demás. Jesús hace lo contrario, se pone en el lugar del pecador, asumiendo hasta sus últimas consecuencias, y el que es inocente muere por todos los culpables. Jesús tiene una actitud empática. Empatía es entrar dentro del otro, ponerse en el lugar del otro, comprenderlo, acogerlo, amarlo, y esa es la fuente de la redención. Jesús se pone en nuestro lugar para salvarnos y acoge nuestros pecados y nos da su vida. Sustituyéndose a nosotros, nos hace un gran regalo. Por tanto, esta es la tercera característica de la manera de conocer que tiene Jesús. Y por último, un conocimiento pascual. En el huerto de los olivos, Jesús suda sangre. Jesús tiene miedo humanamente, en el sentido de que, como toda criatura humana que es, Jesús es hombre y es Dios también, pero como criatura humana vive, experimenta también el sufrimiento de lo que le viene. Entonces, camina hacia la cruz libremente, en un camino de aparente destrucción. Jesús pasó por la Pascua, que es la pasión, la muerte y la resurrección. Y así también está diseñando el camino de la espiritualidad cristiana. También nosotros tenemos que vivir nuestra Pascua, nuestra pasión, nuestra muerte y nuestra resurrección. Y no tenemos que tener miedo a ella. La espiritualidad cristiana tiene también esta manera de conocer. No hay que fiarnos solamente de lo que conocemos. El conocimiento también tiene que pasar un abajamiento, una kenosis. Kenosis significa humillación, abajamiento. Es lo que Jesús vive al hacerse hombre como nosotros y al morir en la cruz. Pues nosotros también en nuestra manera de conocer no podemos ser orgullosos, soberbios, no podemos pensar que ya lo sabemos todo. No sabemos nada, aunque tengamos tantos años de experiencia, porque también nuestro conocimiento tiene que pasar por la pasión, por la muerte y por la resurrección. Cuando nos dejamos llevar por un conocimiento humano, por unas razones puramente humanas, normalmente no podemos ir muy lejos, porque se nos acaban los recursos, no llegamos demasiado lejos. En cambio, la espiritualidad cristiana nos habla de un camino de pobreza. Pobreza no es solamente una cosa económica, sino que abarca todas las cosas. También nuestros conocimientos, también lo que creemos saber, también lo que nos parece que somos, nuestras cualidades. Un camino de humillación, de humildad, un camino de obediencia y un morir a nosotros mismos. Y en esa experiencia se produce un conocimiento, una experiencia pascual. También morimos a nuestra manera de conocer y aprendemos a ver las cosas de otra manera nueva. Todo esto que he recogido aquí con 4 experiencias, con 4 líneas de conocimiento, son también las experiencias que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Todos los cristianos hemos de recibir como gracia divina, unidos a Jesús, un conocimiento abierto, dialogante,
que sabe buscar en todo y en todos las huellas de la presencia divina. Todos nosotros tenemos que vivir un conocimiento interior profundo, que no se fía de las apariencias. Tenemos que vivir un conocimiento amoroso que comprende amando, no racional, no instrumental, utilizando a las personas para nuestro provecho, sino un conocimiento que conoce en el amor. Un conocimiento pascual, que no teme al conflicto, que no teme las dificultades y ni tan solo teme a la muerte, porque todo se ilumina con la luz de la resurrección. Con este tipo de conocimiento, unidos a Jesús, podemos comprender las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios 2, 14, 16. El hombre puramente humano no capta las cosas de Dios, porque para él son necedad y no puede conocerlas, porque solo pueden ser examinadas con criterios del Espíritu. Por el contrario, el hombre dotado de espíritu puede examinar todas las cosas, pero él no puede ser examinado por nadie. Pues ¿quién conoció la mente del Señor de modo que pueda aconsejarle? Pero nosotros realmente poseemos la mente de Cristo. Pablo llega a afirmar que el cristiano está llamado a tener esta mentalidad y este juicio como regalo de parte de Dios, claro, no para enorgullecernos. Cada uno de nosotros tenemos que hacer este camino, salir de nuestros propios conocimientos, dejarnos iluminar por Dios, presente en el seno de la Iglesia, para que Dios nos enseñe a vivir y para que nos enseñe a ver las cosas como Él las ve. Este conocimiento, que nunca llegaremos a poseerlo del todo, sino que lo tenemos que ir recibiendo cada día como un don del Espíritu, es el patrimonio de la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Para tener y recibir este conocimiento necesitamos un espíritu de oración, una oración que nos ayude a ser contemplativos. Tenemos que aprender a descubrir a Dios presente en el mundo, en la realidad. La contemplación sería eso, buscar a Dios y encontrarlo en la realidad y en las circunstancias donde aparentemente no está. Jesús pedía a sus discípulos que estuviesen en una actitud constante de oración. Sin embargo, los cristianos de a pie, como somos todos nosotros, en medio del mundo estamos muy ocupados con las tareas cotidianas, con las urgencias, con las preocupaciones. Muchas veces la vida familiar, social, laboral puede ahogar la vida de fe. Cada vez más personas de tradición cristiana no se diferencian de los no creyentes. Por eso la oración cristiana es un espacio fundamental en el cual tenemos la posibilidad de vivir ese encuentro, de crear un espacio en el cual nos podemos encontrar con el Señor. La oración, decía Carlos de Foucault, es pensar en Dios amándole. El cura de Ars decía, yo le miro y él me mira. Mirad qué fácil. Eso era la oración para el santo cura de Ars. Y para Teresa de Ávila es tratar de amistad estando con quien sabemos nos ama. Orar, por tanto, es relacionarnos, es dialogar, es acoger, pero a veces también puede ser estar en silencio, puede ser escuchar, pero sobre todo siempre es relación. La contemplación, por tanto, nos tiene que llevar a ver las cosas como son, como Dios las ve. Dice Urs von Balthasar en un libro muy interesante que se titula La oración contemplativa. El cristianismo es lo cotidiano mismo, tal como Dios lo piensa y nos lo da. Por tanto, la vida cristiana sería entrar en esa manera de ver las cosas y la vida y de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás con esos ojos de Dios. El hombre está constituido como oyente de la palabra de Dios y esa relación con la palabra de Dios es la que nos hace saber quiénes somos y ver toda la realidad como Dios las ve. Vamos un poco más adelante. La contemplación se centra siempre en la humanidad de Cristo. Nosotros nos tenemos que centrar en la humanidad, que es lo nuestro.
no nos tenemos que centrar tanto en la divinidad. La divinidad es un regalo de parte de Dios que nos viene unido a la humanidad de Cristo. Nosotros tenemos que contemplar aquellos espacios, actitudes y gestos humanos que Dios nos pide. Jesús nos dice, y eso insiste, Urs von Balthasar insiste en eso, no nos fijemos tanto en otras cosas y fijémonos en las cosas humanas que Jesús nos dice. Por ejemplo, Jesús nos dice, amaos los unos a los otros. Pues eso hay que vivirlo. Y eso hay que contemplarlo en Jesús y luego lo tenemos que vivir cada uno de nosotros. Eso también se dará con la presencia de la cruz de Cristo, ciertamente. Pero todo eso es el camino de la espiritualidad cristiana. En el apartado número 3 del esquema se habla de cambio de mentalidad y mentalidad nueva, la psicología del hombre nuevo. Con todo esto que hemos dicho hasta aquí, entendemos mucho mejor textos que conocemos, pero que se nos iluminan de una manera nueva. Cuando San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice: «Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto». Hay que cambiar la mentalidad. Los cristianos tenemos que cambiar la mentalidad. No, el cristianismo no puede ser como un barniz que se pone a nuestra manera de ser como seamos. No, nos tiene que transformar interiormente, no haciéndonos a todos iguales. Cada uno tendrá una característica, tendrá un valor, una cualidad, pero siempre tiene que haber ese cambio de mentalidad. Y San Pablo también, en la carta a los Romanos, capítulo 6, dice: «Fuimos sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva». Tenemos que vivir una vida nueva. Cambio de mentalidad y nos tiene que llevar a una nueva manera de vivir. La vida nueva en Cristo aparece en muchos textos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 va diciendo: «Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias, los deseos desordenados. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad». Y en la carta a los Colosenses vuelve a insistir en las mismas ideas. «Despojaos del hombre viejo con sus obras, os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador». Por último, antes de acabar, sí quería poder hacer una explicación de este esquema que tenemos aquí, que nos puede resumir de qué manera nosotros podemos encontrar y descubrir la presencia de Dios en nuestra vida y asimilarlo, y que eso nos transforme interiormente, nos lleve a ese cambio de mentalidad y esa mentalidad nueva. El esquema que tenemos aquí nos puede ayudar. Cogemos el primer recuadro. Dios nos habla en Cristo con palabras y hechos. Nosotros, cuando vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Pero en la medida que vamos cogiendo una sensibilidad para las cosas de Dios, Dios no nos habla solamente en la iglesia, nos habla en todas partes. Nos habla en la calle, nos habla en las personas, nos habla. Hay que tener la capacidad de descubrir lo que Dios nos está diciendo. Nos pasa en una circunstancia, en una cosa que parece que es simple azar o casualidad. Dios, si estamos atentos, nos está enviando un mensaje. Dios está presente en todo. Bueno, pues hay que aprender a descubrir su presencia y el mensaje que nos transmite. O en nosotros mismos, o en nuestra situación, o en una enfermedad, o una circunstancia, algo que me ocurre. En todo eso, Dios nos está hablando. Esto nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Veis el segundo apartado? Porque no se trata solamente de escuchar cosas, sino que hay que profundizarlas, hay que pensar y descubrir qué es lo que Dios ve en ellas. Antes decíamos, el modelo de la experiencia contemplativa es María. María, por un lado, vive una vida de interioridad, pero luego confronta también su vida, su realidad con la palabra de Dios, con lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo: «Para Dios nada es imposible». Pues ella, cada día, en cada circunstancia, en cada realidad, iba meditando. En otra ocasión fueron con el niño al templo y el niño les dijo: «No, que tenía que dedicarme a las cosas de mi padre». María meditaba esas cosas en su corazón.
Tenemos que aprender a hacer una reflexión en la cual unificamos la palabra de Dios y nuestra vida cotidiana, las cosas que nos pasan, para descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y poco a poco iremos aprendiendo a tener una sensibilidad. Evidentemente, el centro de la vida cristiana, ya lo hemos dicho, es la experiencia del amor. Dios lo que quiere es que vivamos un amor más auténtico, más profundo, más generoso, más sincero. Pero incluso eso tenemos que aprenderlo. No podemos hacerlo a nuestra manera, porque si no seguramente nos equivocaríamos. Por tanto, la reflexión nos lleva a una experiencia de vida. Yo he escuchado en la iglesia una lectura, y de esa lectura hay una frase que me ha quedado en el corazón. He hecho una reflexión y yo pienso, quizá Dios me está pidiendo algo con ese aspecto del Evangelio que hemos escuchado hoy. Pues entonces yo hago una experiencia de vida. Dios me ha dicho que ame a los enemigos, por ejemplo. Y yo, pues muy enemigos no tengo, pero siempre tengo alguna persona que me cae mejor y peor. Bueno, pues yo hago una experiencia de vida. Los cristianos nos tendríamos que reunir con frecuencia para explicar cómo vivimos el Evangelio. El domingo pasado nos ha pedido esto, a ver cómo lo hemos vivido. Cosas sencillas, cosas aparentemente insignificantes, pero hay que hacer experiencias de vida. Porque si no, tenemos el peligro de que se queda todo en teoría. En cambio, cuando hacemos pequeñas experiencias de vida concretando lo que la palabra de Dios o Dios en las circunstancias yo veo, me parece que Dios me ha dicho, pues entonces eso me lleva a generar un pensamiento en la humanidad de Jesús. Eso va cambiando mi manera de pensar. Dios me dice, amar a los enemigos. Yo el primero digo, qué cosa más complicada, si eso es imposible. Pero yo hago una pequeña experiencia con una persona que no me caía. Yo me acuerdo cuando, hace mucho tiempo, cuando conocí una comunidad y me invitaron a vivir la vida cristiana, me invitaron a vivir el amor a los demás. Y entonces yo recuerdo una pequeña experiencia que hice con una persona con la cual que me caía mal, porque además era uno que siempre se metía conmigo, siendo yo jovencito, claro. Y entonces fui hacia aquella persona y entablé conversación y procuré ser generoso en la relación, ofrecerle una relación sincera y auténtica. Yo recuerdo que después de aquella pequeña experiencia de esto que estamos diciendo, cambió completamente mi opinión sobre esa persona. Yo veía que no era tan malo, que no era tan, no sé, que era como todos, que tenía cosas buenas, todas cosas malas. ¿Quién había cambiado? Él. No, había cambiado yo. Yo era el que había cambiado y había hecho una experiencia de vida, procurando vivir lo que me decía el Evangelio. Y gracias a eso había mejorado mi relación con esta persona. Y aquel que podía tener sus defectos, que podía tener sus cosas, ya no era tan demonio como me parecía. Gracias a que había cambiado yo. Pues la experiencia de vida te va modelando el pensamiento, te va cambiando tu manera de pensar, te va haciendo descubrir cosas que no pensabas, que los que eran tan malos no son tan malos, que igual tú eres más malo de lo que pensabas, pero que incluso puedes cambiar por la gracia de Dios. Y tantas cosas nuevas que pueden entrar en tu manera de pensar en la medida en la que vamos haciendo experiencias de vida. Y el pensamiento, cuando esto es un estilo de vida, nos lleva a una mentalidad nueva, un estilo de vida. Empezamos a ser distintos. Ya, por ejemplo, el mal genio igual lo vamos a tener siempre, porque genio figura hasta la sepultura. Pero ya en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de responder, ya no seremos esclavos de nuestro temperamento, sino que tendremos otros gestos, otros movimientos, otras actitudes. Seremos distintos, porque ese pensamiento se hace cuerpo, impregna todo el ser, irradiando en todos sus movimientos. San Juan de la Cruz dice, en el Cántico Espiritual, dice, las personas santas tienen como algo especial, tienen como una manera, tienen, no sé, otros dirían que tienen vibraciones, otros que tienen un halo, que tienen un aura, que tienen un no sé qué, pero es esta manera de actuar y de ser que se va concretando en la persona cuando vamos haciendo experiencias de vida, cuando vamos viviendo sus gestos de amor. Bueno, pues esto es, en síntesis, la espiritualidad cristiana. Se podría decir mucho más, pero es este recorrido en el cual aprendemos a descubrir lo que Dios nos dice en las circunstancias, en la palabra de Dios, en cada cosa, lo llevamos a la vida y esto nos va cambiando, nos va transformando. Y así podemos tener la mentalidad nueva, la mentalidad de Jesús. Todavía tendremos costumbres y cosas culturales del pueblo donde somos,
seremos del equipo del que éramos, eso seguramente no cambiará. Pero otros aspectos de nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser cambiarán profundamente, porque unidos a Jesús, Él nos enseña a ver las cosas de otra manera. Gracias.